El Congreso está trabajando en un nuevo Código Penal y el proyecto contempla, primero que nada, una modernización del Código Penal que tiene ya casi 100 años o más de 100 años y va a incorporar un montón de figuras, agravar otras, ¿sí? Empieza a contemplar figuras vinculadas a el uso de las herramientas informáticas, los ciberdelitos y demás. Contempla nuevas figuras vinculadas a formas de crimen organizado, porque lo que es el delito de asociación ilícita y determinados delitos son tal vez demasiado estrictos y a veces no se terminan de configurar, y como el mundo cambia, la ley tiene que cambiar. En un ratito vamos a estar analizando en profundidad los distintos cambios que incorporaría, ¿sí?, este proyecto de nuevo Código Penal. ¿Te pasó que te llamen 200 veces para venderte una línea de teléfono, una cuenta, o que te reclamen una deuda y te llamen y te llamen y te llamen? Y vos decís, ¿no se puede hacer algo con esto? Y sí, se puede hacer. En un rato vamos a estar hablando de esto también, que se puede judicializar y hasta podés terminar ganándote unos buenos pesos. Lo vamos a hablar con Mario Cariño. Hay un tema del cual no podemos dejar de hablar, que es el escándalo de la criptoestafa o el LibraGate. Veremos cuál es el nombre que termina predominando. Esto recién empieza, pero se empiezan a ver consecuencias tanto en el ámbito judicial nacional e internacional como en el ámbito político. Ya empiezan algunos analistas a decir, ojo cómo se sigue desarrollando esto, porque podría ser la foto de olivos de este gobierno. Veremos. Para las elecciones falta mucho, pero vamos a empezar a analizar este tema también. Y para el cierre, ¿te pasó alguna vez que te despidan en el laburo y te digan, bueno, vos presentá la renuncia que te pagamos la indemnización? Y si la presentaste, perdiste, ¿sí? O por lo menos eso es lo más común. Pero en este programa, como nos caen mal los amigos de lo ajeno, y en definitiva no pagar lo que corresponde también es ser amigo de lo ajeno, bueno, te vamos a decir cómo se puede, a pesar de haber presentado la renuncia, cobrar la indemnización que corresponde por despido. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos. A pesar del anuncio que hizo el presidente en Davos, no hay, en principio, en el proyecto de nuevo Código Penal, ninguna modificación respecto, o no eliminaría la figura del femicidio. Sin embargo, hay muchas cuestiones que tienen que cambiar, justamente porque hay figuras y tipos penales que ya no contemplan adecuadamente los distintos delitos que hoy se vuelven cada vez más comunes, más corrientes. Enseguida vamos a estar con Daniela Nogueira, abogada penalista, analizando todos los pormenores del proyecto, pero primero vean el informe. El gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley para reformar el Código Penal. ¿Querés saber lo que está permitido, lo que está prohibido y cuáles son sus penas? Seguinos en La Letra Chica, pero antes, mirá qué opina la gente en la calle. ¿Sabías que el gobierno impulsa un proyecto de ley para reformar el Código Penal? No, no sabía.
No, muy poco escuché, la verdad. No, no sabía. No estoy enterada de nada. Sí. Me parece que se está ocupando de cosas que no son fundamentales. Sí, estaría. Quisiera apoyar en lo que sea para que esto ya no ocurra. ¿Qué le parece la medida? Si es para mejorar la calidad de vida de la gente, me parece bien. Si no, no. Perfecta. Y sería bueno porque hay muchos pibes que están ya zarpados mal, roban a dos manos, 17, 18, 19, 20, les roban a cualquiera, no se puede ni caminar acá en Buenos Aires. Estoy de acuerdo en lo que sea para poder de alguna manera ayudarnos a que todo esto que nos pasa nos olvidemos un poco de la delincuencia, ¿no? ¿Qué cambios estructurales debería haber en materia de seguridad, del Código Penal? Cadena perpetua, esas cosas. Los delincuentes la piensan dos veces antes de cometer crímenes. Creo que tendrían que intensificar un poco eso. Sí, primero la educación, poner como el servicio militar, pienso yo, no sé, algo para que los chicos sigan, porque después de los 18 años no hacen nada, no siguen en nada. Tomar medidas más fuertes, que no entren y salgan. La disminución de la edad, si hacen delitos de adultos, que tengan penas de adultos, eso es fundamental. Me parece que se está ocupando de cosas que no son fundamentales y que son muy a largo plazo, sí, con decretazos, pero a nosotros no nos preguntan nunca nada. La condena, estos roban la plata de los jubilados y la gente que laburás vos, labura él, laburan todos y le dan 2, 3 años. Y así entran por una puerta y salen por otra. En alguna medida y bajo la justicia que tenga una mano más dura contra la delincuencia. ¿Se sentís seguro caminando en la calle? Acá sí, pero en muchos lados no. No, la seguridad un desastre. Hay inseguridad, yo sé, de zona sur, de Berazategui hay inseguridad. No sé, en capital bastante mejor, pero en provincia no. Sí, acá sí, gracias a Dios sí. La impunidad es muy grande. Los delincuentes son los dueños de la calle. Los jubilados no puede ser que le roben todos los santos días. Pibes van, le roban las plata, encima nos cagan a palo. El dolor ajeno y ese miedo a que nos pase también. Daniela, primero que nada, ¿esto es una reforma, es un proyecto de ley o es un proyecto de nuevo Código Penal? Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? Paso a contarles un poco cómo es la cuestión de esta idea de proyecto no proyecto. A raíz de que el presidente Milei asumió, lo que determinó es la intención de realizar varias reformas en diversas áreas del Estado. Sí. Una de estas reformas es la modificación del Código Penal. Sí. Esto es algo muy importante porque nosotros tenemos un Código Penal del año 1921. Imagínense la vida de las personas en el año 1921, donde lógicamente la vida de la gente era completamente diversa. Sí, recién se estaban empezando a inventar los autos. Claro. O sea, Entonces este código es completamente desactualizado a la realidad. Si bien existieron parches que fueron obviamente subsanando las falencias que tenía y las faltas de delitos incorporados, porque lógicamente en la vida en ese año obviamente no había el delito que tenemos hoy en día, la realidad es que estos parches a veces realizan incoherencias o realizan, digamos, que no haya una real congruencia entre cada uno de los hechos delictivos y en cada uno de los artículos. sí, para empezar era imposible que alguien se imaginara todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, estafas virtuales, redes sociales y todo eso. Y todo eso, claro. Entonces, una de estas ideas es el proyecto del código está, digamos, impulsado por el señor Javier Milei y por eso se creó una comisión. En el año 2024, la comisión, liderada por el doctor Borinsky y Bonpadre, que son dos especialistas en derecho penal, quienes llevan a cabo, obviamente, este proyecto de reforma. Y después de varios meses de trabajo, se pudo hacer un acuerdo definitivo. O sea, un proyecto definitivo que obviamente es el que se está tratando y el que esperamos que realmente se promulgue. ¿Qué sucede? En todos estos años hubo varios intentos de proyectos de reforma del Código Penal, pero ninguno pudo obviamente efectivizarse porque la problemática que existía es que cuando esto llegaba al Congreso el Parlamento no lo aprobaba. Y nosotros sabemos que para que esto se promulgue tiene que tener la mayoría en el Parlamento, o sea, en el Congreso. Entonces nosotros tenemos que saber que estos intentos, que fueron alrededor de 17, no están hoy en día porque obviamente la aprobación no estuvo. Sí, aparte una vez que un proyecto no se trata, cae el estado parlamentario
reglamentario y se pierde. Se pierde. Entonces, bueno, en estos proyectos vamos a encontrar muchos cambios. Este Código Penal lo que va a manifestar, si realmente se promulga, es muchos cambios y muchas cuestiones que realmente van a ser, desde ya te digo, muchísimo más severa para muchas figuras. Contame algunas de las figuras que, digamos, pasan a tener penas más severas. Bueno, en principio te hago un breve esquema, importantísimo. El código actual va a tener, o sea, si realmente se promulga, una distribución diversa. O sea, tenemos parte general, parte especial y después tenemos un sector que es una tercera etapa, que es la parte de delitos internacionales. O sea, que esto es algo nuevo que se incorpora. Sí. Dentro de lo que son las reformas... Sí, recordemos para la gente, antes el Código Penal o el que está hoy vigente tiene una parte general donde contempla montones de cuestiones como, por ejemplo, si una persona puede tener una causa de exculpación, ¿sí? Claro. Cuando, por ejemplo, lo que es la legítima defensa o los tipos de prisiones y lo que es en la redacción actual del 79 en adelante, la parte especial empieza a contemplar los delitos en particular, ¿sí? Desde el homicidio, que es el más grave, hasta el que, según la redacción, se considera más leve. Más leve. ¿Sí? Bueno, y acá se incorpora una tercera parte que son delitos internacionales. Bueno, y acá es importante, primero, de base, el código actual tiene una totalidad de 316 artículos, el código y este proyecto de código va a tener 540, con lo cual vemos de por sí que hay un montón de delitos que se van a incorporar, que obviamente estaban regularizados con estos parches que decimos de alguna forma, pero no estaban obviamente en un solo cuerpo legal. Sí. Ahora bien, en la parte general que tenemos, y esto es importante, en este proyecto de reforma tenemos algo importante en la parte general que es el tema de los beneficios procesales. Entonces, a raíz de la reforma del artículo 14 que tenemos del Código Penal, este proyecto de código viene a ratificar esta idea de no permitir, digamos, que para delitos muy graves, delitos sexuales o, digamos, homicidios agravados, existan beneficios procesales. O sea, este código... ¿Qué serían? Por ejemplo, la libertad condicional. O sea, entre estos encontramos que es algo que ya estaba en vigencia por la modificación del artículo 14, pero este código lo viene a ratificar. Bien. Otra cuestión muy importante que tenemos en la parte general es el tema de la presunción a favor de la autoridad pública. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Sobre todo porque tenemos 2x3 un tiroteo en provincia de Buenos Aires entre policías que capaz están de civil volviendo a la casa y delincuentes. Y delincuentes. Entonces, a veces hay funcionarios de las fuerzas que tienen que cometer, digamos, obviamente legítima defensa y obviamente hoy la presunción, si esto se promulga, va a estar a favor... Sí, la legítima defensa te quita la responsabilidad penal, pero es un homicidio. En legítima defensa. Claro. Entonces van a tener la posibilidad de poder accionar en legítima defensa sabiendo que la presunción va a ser a favor de la autoridad pública. Sí. Después, bueno, en concreto, en la parte, digamos, de la parte especial, donde tenemos los delitos en concreto, tenemos bastantes incorporaciones. Pensemos que tenemos ya de por sí más de 200 artículos incorporados, pero podemos charlar de algunos que me llamaron mucho la atención y me parecen bastante relevantes. Dale. Tenemos un aumento, o sea, este código va a ser, si se promulga, muchísimo más severo. O sea, la idea de este código es que realmente las penas sean más elevadas, que sean más duras, que haya acortamiento de beneficios procesales, o sea, de por sí. Entre estas cuestiones... Menos acceso a libertad condicional, tobilleras, etcétera. O sea, la prisión domiciliaria, digamos. Claro, que sea más riguroso. Ahora bien, tenemos aumento de la escala penal. Por ejemplo, delito de cohecho. Actualmente tenemos una pena y una escala penal que va de 1 a 6 años. Cohecho en castellano es la coima. Sí. La coima. Entonces, actualmente va de 1 a 6 años. Este código viene a plantear la idea que sea de 5 a 15 años de prisión. Ajá. O sea, eso ya de por sí lo haría un delito no excarcelable. No excarcelable, claro. Bien. Es sumamente cambios rotundos de ese tipo. ¿Qué va a cambiar en materia de ciberdelitos, estafas virtuales y demás? Que me parece que esa es una de las incorporaciones más novedosas que trae. Bueno, este código tenemos que tener en cuenta que va a ser bastante riguroso y va a incorporar delitos que actualmente tenemos en la sociedad, como son el tema de los fraudes virtuales. Sí.
Que hoy en día quedan todos contemplados en alguna figura de estafa o de defraudación, pero van como medio con calzador. Y acá lo que se haría es ya tipificar ese tipo de delitos. Tipificar ese tipo de delitos con escalas penales muy elevadas. También tenemos algo muy importante, el tema de tanto, bueno, como decía, fraudes virtuales o estafas, digamos, piramidales, que hoy en día, digamos, es algo que sucede continuamente. También son moneda corriente. Son moneda corriente. Bueno, después algo importante, nosotros tenemos una gran problemática en todo el territorio argentino, que es el tema de los incendios. Los incendios están afectando a todo el territorio. Hoy tenemos escalas penales muy bajas, donde nos encontramos con penas de 1 mes a 1 año de prisión. Con ¿Nada más? Nada más. Entonces, este código lo que va a plantear es una escala penal de 3 a 10 años de prisión, con lo cual es sumamente relevante este cambio. Incluso se pueden agravar a 25 años si este incendio provocare la muerte o las lesiones gravísimas de una persona, con lo cual es sumamente importante. Otra cuestión que me pareció sumamente importante es el tema de los barra bravas, los piqueteros. Acá vienen a incorporarse figuras que obviamente en el año 1921 no estaban, porque lógicamente esto no sucedía. Bueno, pensemos que lo que principalmente provoca o digamos, donde principalmente vemos a los barra bravas es en los clubes de fútbol. En aquella época el fútbol era amateur. O sea, no hay, y creo que el club más importante era Alumni, y más de uno de los clubes que hoy son los grandes de la Argentina estaban recién naciendo. Entonces, sí, es lógico que en 1921 fuera imposible imaginar la problemática de los barra bravas. Claro, esto es sumamente importante porque todos los delitos que se cometan en lugares públicos, artísticos, deportivos y de tipo masivo, o sea, tipos de homicidio, lesiones, todo esto se va a aumentar y van a ser agravantes. En el caso de los piqueteros, tenemos que se incorpora, digamos, que los piqueteros que realicen un piquete sin autorización debida del Estado van a tener una pena de hasta 3 años de prisión, con lo cual es importante porque mucha gente a veces dice, bueno, corto una calle, no pasa nada. No, sí pasa. Otro dato importante es el tema de la usurpación de tierras, que me parece sumamente importante. A ver, este código... Es un delito bastante leve en nuestra redacción actual. Sí, pero si esto se promulga, no. ¿Qué tenemos? El delito de usurpación de tierras, lo que van a encontrar es unas penas que llegan a 75 millones. Incluso se va a incorporar, o sea, la multa, o sea, es una pena de multa en este caso, ¿no? Estamos mencionando. Y lo importante es que también se va, digamos, a condenar a aquellas personas que son facilitadores u organizadores, porque muchas veces sucede que el que usurpa no es el real organizador. El que usurpa es una persona que colocaron en el lugar, pero el real organizador o digamos, creador de toda esa idea es una persona que está detrás. Entonces, este código prevé esta figura y obviamente también lo va a incorporar dentro de la escala delictiva. Bien, Daniela, muchísimas gracias. Para la próxima hay algo que también es muy interesante, tiene que ver con el crimen organizado y con cómo contemplar, por ejemplo, las células y demás, porque hoy en día uno de los problemas, sobre todo, por ejemplo, con el narcotráfico, tiene que ver con que el traficante de la calle no tiene ni idea de quién es el que le provee la droga. Esa es la forma en la que hoy se protegen y cortan la posibilidad de ascender hasta la cabeza. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema. ¿Te pasó que te llamen domingo, 8 de la mañana, levantás así dormido y te dicen, sí, le queremos vender una línea más barata, la promoción de 25.000 gigas, no sé qué? Bueno, 11 de la noche de un martes y vos decís, no me pueden llamar a esta hora para esto. Bien, los podés insultar, puede ser terapéutico, pero mucho más terapéutico que eso es demandarlos y sacarles plata. Vean el informe. ¿Recibiste alguna vez un llamado de alguna empresa para venderte un producto o un servicio? Todo el tiempo, las telefonías más que nada para pedirte que te cambies, que te pases un plan. Uno le están preguntando los datos personales, empiezan a averiguarle, no sé, tu DNI, tu nombre, tu dirección, todo. Entonces eso la verdad no me parece bueno y me da como inseguridad eso. Es una forma de sostener un trabajo en la actualidad, supongo. Más de una condición económica como la que estamos, la responsabilidad principal nunca me parece de la persona que llama, sino de que las grandes empresas intentan competir entre sí para ver quién saca un margen de ganancia mayor. Molestan bastante. Pero no es culpa de la gente, los obligan a llamarlos y los empleados se comen las puteadas. No está bueno. Me molesta muchísimo. Lo veo como un poco incómodo a veces.
demasiado. No los atiendo, corto. Y la verdad que es bastante molesto. Es bastante incómodo, sobre todo cuando estás con las criaturas. ¿Qué haces al respecto cuando te ocurre eso? Estoy al tanto que había una lista que se llama, no me acuerdo el nombre, pero que era lista para que no te llamen, como para sacar tu número de la base de datos, pero no sé si siguen llamando. Yo igual no sé cómo anotarme, debería haber más información de eso. Inicialmente cuelgo, cuando empiezan a preguntarme datos y eso, prefiero colgar mejor. Lo primero que me genera es solidaridad por la persona que está haciendo ahí un trabajo que es precario, difícil, que difícilmente sea la vocación de nadie. Entonces, nada, empatizo con la persona que llama. Corto directamente. Normalmente lo rechazo. No doy mucho pie a la conversación. Y con tranquilidad les dije, no, muchas gracias, si estás ocupado, estás trabajando, estudiando y nada. Los bloqueo. Y les explico que no puedo atender en ese momento. Lo borro. Y me molesta bastante. De hecho, tengo algunos bloqueadores para que no me fastidien tanto. ¿Sabés cómo reclamar o te imaginás cómo reclamar ante hostigamiento? Entendería que debe haber una página de internet. No, la verdad no. No sé si hay alguna línea o si se puede en el 113, la línea de la policía o algo. No sabría decirte bien. No creo haber recibido hostigamiento alguna vez, pero no lo sé hacer. Sinceramente no sé. No. No creo que sea un hostigamiento. La mayoría corren con esa cruz que es el hecho de que puedan estar haciéndote alguna jugarreta o clonándote un número. Ya creo que tienen muy poca chance hoy por hoy. Sí, mismo la opción del celular te pone, si querés clasificarlo como fraude o una llamada peligrosa, lo podés hacer desde el celular mismo. No. Yo ya hice el trámite hace unos años, tuve que esperar ese periodo que no me acuerdo, eran, no sé si era un mes o un poquito más, que había que esperar, como que entrar en el sistema, ahí como que dejaron de llamar y ahora hace unos meses que volvieron, como si uno no estuviera. No, ni idea. No, bloqueo. No pierdo tiempo. Acá en la Argentina los reclamos son más inconvenientes de los que tenemos. Mirá, ¿sabés qué es esto? Es el formulario que tenés en línea para que no te llamen. ¿Sí? Ahí se ve, es la página No Llame. ¿Sí? Esto es lo que Mario Cariño nos trae hoy. ¿Cómo hay que hacer para registrarse en el No Llame, en el No Rompa? Hace 10 años está este registro. Increíblemente la mayoría de los entrevistados no lo conocían, pero bueno, acá le traigo yo la noticia. Usted se puede registrar de manera gratuita ahí. ¿Para qué es este registro? Esto es un registro... ¿Cómo es? ¿www qué? www es AA, ahí está, seguramente en pantalla, en la imagen van a ver. Es www, ahí no lo tengo acá a mano, pero ya va a salir en un ratito una placa. Bueno, lo tenemos en una placa. La Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Ahí usted pone y puede directamente registrarse. Pero déjame contarme el contexto legal, porque esto es un registro nacional, se creó hace más de 10 años y lo que pueden hacer todos los usuarios y consumidores es registrarse de manera gratuita. ¿Para qué? Como decía acá mi compañero, para que no te llamen, no te molesten, no sean persistentes en la venta de algún producto o servicio. Sí, ahí está. Ahí está, ¿ves? Es nollame.aaip.gov.ar. Claro, era medio chinesco el... sí. Pero bueno, usted ingresa ahí y carga los datos sencillos, su número de teléfono, si es celular, si es un teléfono particular, lo carga su nombre completo, DNI, carga también un correo electrónico y con eso ya basta como para que quede en el registro. ¿Y cuál es lo importante de esto? Las empresas cuando tengan que vender algún producto o servicio publicitario, lo primero que tienen que hacer por esta ley de No Llame es verificar que su número no esté ahí. Si no está su número ahí, ahí recién lo van a poder llamar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente, como te decía ahí, no se registra. Claro, sí, quedó claro que la mayoría no sabe ni que existe la posibilidad de inscribirse en el registro de No Me Rompan. Bien, como esto es la regla, también hay una excepción a la regla, ¿no? La ley prevé que, bueno, por más que vos estés en el registro de No Llame, hay determinadas situaciones donde vas a tener que recibir una llamada, como por ejemplo, ya que ya vamos a entrar dentro de un poco a la campaña electoral, sí.
tema de campañas electorales, bueno, la ley ¿Eso prevé... te pueden llamar aunque estés en el registro? Te puede llamar el presidente, el senador, el diputado, cualquier personaje político o persona pública te puede llamar o cualquier... Y ahí va a salir el disquito. Hola, soy fulano de tal. En estas elecciones, bueno listo, ese hay que bancárselo. Hay que bancárselo, no queda otra. El registro de ley prevé que te pueden llamar. También está previsto que te puedan llamar por campañas que tengan que ver con el tema de la salud o el bienestar de la población. El caso más importante y conocido, el tema de la pandemia, cuando te mandaban esos mensajitos de que no te olvides la vacuna, no te olvides hacerte los controles, hacerte ver con el médico en caso de que sientas síntomas. Bueno, digamos que serían lo más importante. Y en aquellos casos donde vos tuviste una relación contractual, compraste una heladera, una bicicleta o algo en cualquier parte del país y el vendedor te pidió, dame el mail, dame tu teléfono, tu celular, quedó registrado. Bueno, ahí te incorporaron a su base de datos. Claro, y ellos tienen la posibilidad de llamarte cuando quieran. Vos no lo sabías, te hicieron el descuento, pero bueno, después te van a mandar todos los mensajitos, las llamaditas. Está bien, pero eso vos tenés que haber firmado un contrato para aceptar eso. Exacto. O sea, no es que comprás, suponete, una pava eléctrica y en la factura lo estás aceptando. No, si no firmaste un contrato no lo estás aceptando. Así es. Exactamente. Entonces, las excepciones, como te decía, son las campañas de bien público, las llamadas de emergencia también pueden ser, y las campañas electorales, donde la ley prevé que para estos casos vas a tener que recibir la llamada y, bueno, de última cortá o no los atiendas, ¿sí? Sí. Eso sería la excepción. Después tenés aquellos casos donde se pueden judicializar porque uno dice, bueno, yo me registré doctor y me llamaron igual. Y no deberían hacerlo. Entonces ahí tiene usted que reclamar porque esta propia ley prevé el reclamo de manera administrativa. Acá está el otro formulario donde uno puede cargar, está en la misma página, y hacer la denuncia administrativa para que directamente la autoridad de Contralor formule un requerimiento o genere un expediente contra aquella empresa que haya violado esta ley. Normalmente las infracciones son de carácter monetario, de dinero, o sea que a las empresas, por más que la denuncie desde el punto de vista administrativo... Sí, mucho no les importa. ¿Sí? La otra posibilidad es que, como en el caso de la provincia de Río Negro, de Dayanara, haga la acción judicial, porque esto te genera un problema interno, un hostigamiento. Pero sí, aparte tienen una puntería, te agarran, no sé, entrando al cine... Nunca en un momento que te agarren, estás en la reunión más importante de tu vida para, no sé, conseguir un cliente, cambiar de laburo y te suena y te quieren vender algo. Claro. ¿Es así? Digamos, pobre los pibes que están laburando, no tienen la culpa porque es un laburo, ¿viste? Porque veíamos no, más vale. Claro, ¿no? Y bueno, esta sería la otra situación donde vos decís, bueno, ¿qué pasa si yo ante el ente administrativo, digamos, está bien, consigo una respuesta, le impone una sanción, pero el ciudadano común no la recibe, ¿no? Bueno, usted puede ir a la acción judicial directamente, a Defensa del Consumidor o a la Justicia Provincial a reclamar por daños y perjuicios. ¿En razón de qué? Del hostigamiento, porque esto implica estas llamadas que son reiteradas, insistentes, impropias, porque a veces te llaman hasta las 12 de la noche, como vos decías, te generan un perjuicio. El perjuicio es la molestia, la angustia. Fines de semana en horarios re temprano, que es el único día que uno puede dormir un poco más. Y en la semana también, hasta cualquier hora, horarios, pero tardísimo. A mí me ha pasado que me llamen 11 de la noche y vos decís, no volvés a tu casa, no te vas a dormir. Y a veces son con tono amenazante, como le pasó a Dayanara, que hace muy poquito obtuvo una sentencia en la provincia de Río Negro, donde demandó a una empresa importante de seguridad acá en la República Argentina. ¿Por qué? Porque dejó sin efecto, o sea, canceló algo que había comprado, en este caso era una alarma para su casa, porque le dijeron, mire, cómprela y usted lo va a poner, va a poder tener cuidado ahí en el perímetro de su casa. El perrito no, si camina por ahí no va a sonar. Bueno, le mintieron. Cuando vino el instalador dijeron, no, si el perrito camina por acá, por el fondo de la casa, va a sonar, es muy sensible la alarma. Bueno, entonces ella rescindió el contrato con buen tino porque tiene 10 días para rescindir el contrato. Bueno, ¿qué pasó? Ahí se terminó todo. Después se cansaron de llamarla, mandarle mensaje de texto amenazante, porque le decían, usted debe el servicio de esta empresa de seguridad privada. Cuando ella lo había cancelado. ¿Y si lo había cancelado? No les debe nada. Había un error aparentemente de los empleados ahí, pero bueno, ella fue, digamos, materia objeto de bastante hostigamiento. Fue a la justicia y la justicia directamente lo que hizo a través de un proceso judicial. Pero ahí le estaban reclamando una deuda que en definitiva no correspondía, no tenía ninguna deuda. Entre nosotros, los abogados, porque sabemos,
Eso seguramente se le pasó a la parte administrativa. Como son tantas las personas que trabajan en estos call centers, bueno, le pasan una planilla y dicen, bueno, estos son los Está bien, pero en los principios básicos de las obligaciones del Código Civil, el empleador responde por los dependientes, es así. Y bueno, acá lo que pasó fue que se pudo comprobar que efectivamente la justicia de la provincia de Río Negro comprobó que Dayanara había sido objeto de hostigamiento telefónico. Se comprobó que incluso le amenazaban con mensaje de texto diciéndole: te vamos a mandar al oficial de justicia para que te embarquen los bienes, te saquen el televisor, todo lo que encuentre. Bueno, ella se sintió angustiada, molestia, fue a la justicia, comprobó el daño. ¿Cómo lo comprobó? A través de una pericia informática. Sí. Su abogado puso a disposición el teléfono celular y de ahí se pudo comprobar a través de distintas comunicaciones que había entre la empresa esta importante y la consumidora. ¿Qué dijo el juez? Bueno, se comprobó efectivamente que hubo un hostigamiento. La sancionó a la empresa para que le pague a la señorita Dayanara una suma muy importante en concepto de daño moral. Daño contame, ¿cuánto? Es mucho, pobrecita, nos está mirando por ahí y va a decir, no, por favor. Bueno. Sí, listo. Muchísimo. Pero es una buena razón para demandar si te están molestando. Exacto, porque ten en cuenta que tener el ente administrativo que no te va a resarcir, le va a imponer la multa a la empresa y eso va a quedar para el Estado. Pero la parte judicial, ahí vos podés tener un resarcimiento. Bien. Mario, en cualquier momento metés ahí demanda colectiva, ¿no? Por este tema. Decí la verdad, estás ahí escribiendo. Bien, ahora vamos a ir a un corte y después del corte hablamos con Ignacio Zuleta sobre todo el escándalo de la criptoestafa. Para hablar del CryptoGate y todas sus consecuencias estamos en comunicación con Ignacio Zuleta, es periodista. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cuáles son las repercusiones que viene teniendo este CryptoGate que se viene dando con lo de Libra? Bueno, repercusiones las tenemos todos los días en los diarios, en los medios. Muchísimas repercusiones. Eso lo puede leer cualquier lector en los diarios, escucharlo por radio, televisión. Ha tenido mucho, sí. Bien, y a nivel legal, ¿hay demandas tanto en Argentina como en Estados Unidos? ¿Es correcto esto? Sí, he leído eso. Sí, he leído eso, que ha habido demandas. No sé. No conozco demandas. Sé que hay una denuncia de un abogado que tiene estudio en Paraguay, que dijo haber presentado una denuncia en la SEC y en el FBI, pero eso a mí no me consta. Primero que no lo sigo, yo no soy ni abogado ni periodista de judiciales, pero está publicado esa información, de que ha habido una denuncia que está en Estados Unidos y habrá que ver si la denuncia la acepta o no. Tratándose... Es una trama que va a conducir todo ese tema a lo judicial, larguísima, interminable, y durará hasta que aparezca otro tema de estos medio accidentes de verano donde no pasa nada. Sí. Entonces, tratándose de un año electoral, ¿esto reconfigura las elecciones? No, yo creo que carece en absoluto de importancia política. No cuenta nada que no supiéramos. El episodio este que no sabemos bien ni quién lo denunció ni cómo apareció, es un tweet que dice hay un cripto y el gobierno lo reconoce. Esa fabricación informativa que lleva una semana no revela nada nuevo que no supiéramos. Que no supiéramos que es un gobierno muy improvisado, muy débil, con muy baja sustento político electoral, con funcionarios en general sin experiencia política, especialmente en el área política. Entonces es un espejo de lo que el gobierno es y que lleva ya un año gobernando, un año más. Hay que pensar que este 1 de marzo, estos días que estamos viviendo, el fin de semana, está terminando el año 2024.
porque el Congreso extendió sesiones hasta ahora y lo que estamos viendo es el final del primer año de Milei presidente, y el resultado ha sido bastante pobre. Perdió el hijo, perdió la justicia, ganó el macrismo la justicia de la ciudad, perdieron la hidrovía, tuvieron que pasar ficha limpia el año que viene, y han terminado aprobando la suspensión de las PASO, que es un tema absolutamente inocuo, intrascendente, no le importa mucho a nadie, porque la conveniencia o no de la suspensión de las PASO depende de cada distrito, cada partido, cada agrupación interna de los partidos. O sea que no hay una consigna general. Es un proyecto además del peronismo. La primera persona que habló de derogar las PASO fue Cristina Kirchner en 2015, cuando perdieron las elecciones con Macri. Sí. Insistió Alberto Fernández, apenas asumió en 2019 en la derogación de las PASO. Es un proyecto del peronismo. Y este gobierno se lo hace propio para tener una herramienta de cambio con el peronismo y lograr otras cosas. Pero digamos, el balance de la gestión del año es bastante pobre. Y con respecto... Justo sacó la mitad o menos, sacó un poquito de la ley base, tiene la mitad del DNU 70 impugnado en el Senado. Entonces, el CryptoGate, las criptomonedas, no es más que un capítulo más de algo que ya conocíamos, de un gobierno que tiene muy poco control de la situación, que vive de prestado del PRO, que le hace el oficialismo, se lo hace el PRO en el Congreso y un grupo del bloque radical. Hay que pensar que en la sesión del jueves, donde se trató las PASO, el quórum lo dio un senador radical, Víctor Zimmerman, que renunció al Ministerio de Desarrollo de su provincia, el Chaco, para reasumir la banca, y vino y dio el voto 37 para que hubiera sesión, si no, no había sesión. Sí, los radicales no había sesión, y cuando Vichy no vota el pedido de interpelación, de creación de la comisión investigadora, habiendo él firmado el pedido, lo salva el gobierno de una comisión investigadora por la criptomoneda. O sea, depende de los radicales, que es un partido dividido, sin liderazgo. Es un partido menor dentro del Congreso, es mucho más chico que el PRO y que la Libertad Avanza. O sea, está dependiendo vive de, casi diría, de la mendicidad política. Y con respecto al PRO, ¿esto afecta las posibilidades que por lo visto se iban diluyendo de llegar a un acuerdo con Mauricio Macri? El gobierno de Milei es un gobierno que llegó a la casa, al poder por el voto de Cambiemos. Sí. Sacaron 29 puntos, el voto de Cambiemos rechazó que el peronismo siguiera gobernando y se volcó, está estudiado, el 90 y pico % del voto de Cambiemos fue todo a Milei. Y eso lo hace a Milei presidente. Milei asume sin programa, sin funcionarios. Todo el funcionariado del gobierno nacional es del espectro de Cambiemos. La mayoría son del espectro macrista, otros son del radicalismo oficialista. Si uno mira el gabinete, de Patricia Burrich, Petri, Caputo, son todos vienen de ahí. Y los que no vienen de Alberto, o sea, Scioli y Alberto y Franco, que son dos estrellas, quizás las más estridentes del gabinete de Alberto Fernández. O sea, gobierna con fuerzas y poder ajeno. Inclusive los proyectos son proyectos que fueron elaborados para los candidatos del Cambiemos, como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Burrich. El DNU 70 fue elaborado por el funcionario de un grupo de políticos para ese gobierno. Entonces, uno que recuperó protagonismo justamente a partir de todo esto es Rodríguez Larreta, ¿no? No, está siempre muy calladito. Está navegando sin luces
a ver cómo se desanuda esto. Pero yo quería terminar con la idea de la alianza electoral del PRO y la Libertad Avanza. El gobierno vive de prestado, especialmente del PRO. Lo que no quiere Milei es tener cerca a ningún dirigente político de importancia, aún aquellos que lo están ayudando. A Milei lo ayuda Pichetto, lo apoya Juan Carlos Romero, lo apoya Macri, pero él no los quiere cerca, él quiere construir un poder propio desde la presidencia, que es un sueño de muchos políticos de la Argentina. Eso hace que se hable y se presuma que puede haber una alianza. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo espectro, tienen el mismo origen, tienen el mismo electorado, y lo que se pelean es en el escenario. Pero hay que ver si el electorado se divide. Es muy difícil que el electorado se divida, porque las alianzas las hace el electorado y las busca el electorado. El peronismo ya vivió con Massa una pelea de dirigentes que dividió el electorado. Sí. Hay que ver acá si la pelea entre el macrismo y la llamada Libertad Avanza, que es un grupo de WhatsApp, no es un partido, dividen al electorado. Y si lo dividen, van a perder, porque en la Argentina el que se divide pierde. Entonces va a haber seguramente acercamientos de la llamada Libertad Alianza, Libertad Avanza, con el PRO en aquellos lugares en donde el PRO necesite algún refuerzo de dirigentes locales. Pero hay que entender que si algo le falta a Libertad Avanza son dirigentes y especialmente buenos candidatos, figuras públicas de atractivas, que el público las conozca. Además han cometido un error, a mi juicio, una torpeza, que fue aprobar la boleta única, que es donde la elección la concentran en los candidatos. Entonces vos pones un NN en la boleta y no te lo votan. Entonces ahí donde va a poner gente el PRO en los lugares de la alianza. En lugares donde disputan poder en serio, la capital, no va a haber alianza. Ya están peleándose a muerte los Macri con la gente de Milei, porque ahí disputan poder en serio, poder territorial. Y con respecto al pedido de juicio político, bajo estas alianzas lógicas, no hay chance de que prospere. No, nunca un juicio político al presidente se menciona. Esa es una fantasía. Además hay que ver que si uno suma las voluntades de todos los bloques del Congreso, yo diría que no hay voluntad de ninguno de los bloques del Congreso de atacar el gobierno. Sí, los bloques amigables trabajan para el gobierno porque creen que ellos lo pusieron a Milei donde está y por lo tanto el gobierno es de ellos. Hay que entender ese punto. Ellos creen que el gobierno es de ellos. Entonces, ellos van a pelear con Milei. Y el peronismo acuerda. Es decir, el acuerdo más grande que tiene el peronismo en diputados es haberlo elegido a Martín Menem presidente ya 2 veces. Sí. Y la última vez sacrificaron, el gobierno sacrificó el tratamiento de Vista Limpia con tal de que el peronismo le diera el quórum para ponerlo a Martín Menem. Ese es un acuerdo muy fuerte entre el peronismo o sea que el peronismo tampoco tiene una voluntad destituyente de ir a firmar un juicio político. Lo que pasa es que es tan improvisado el gobierno que el gobierno se entrega solo. El gobierno, el otro día el sketch ese que hubo en la televisión, que lo vemos pequeño, es para el pequeño público que ve esas cosas, 2 puntos de rating. Esa torpeza de que aparece un tipo y corta una nota y después el canal la pasa, y se acusan entre ellos, la mujer del ministro de Defensa que dice que hay funcionarios que compran audiencias. Eso es un escenario de un gobierno improvisado que no tiene autoridad ni control. Fíjese que el voto de la presencia de Víctor Zimmermann dando quórum el jueves en la sesión de Paso, sí, es porque llegó tarde una senadora de San Luis de la Libertad Avanza. Una sesión en donde el gobierno se jugaba la vida, porque si no salía su posición de las Paso, tenía el gobierno Paso ya, cierre de listas por el puño, en un gobierno que
No puede hoy afrontar la elección. Ellos quieren demorar todo hasta agosto. Sin paso, ellos llegan hasta agosto y van a decir, bueno, ahí vamos a tener algún resultado para poder ir a las elecciones. Una votación, una sesión en la cual el gobierno se jugaba algo muy importante, que es ganar tiempo para las elecciones. Llegó tarde una senadora y tuvo que venir corriendo Zimmerman, que se incorporaba porque era ministro de su provincia y renunció para retomar la banca, poner el voto del 17 y además puso el voto que dio el quórum. Fíjense la dependencia, la debilidad que tiene el gobierno. Eso es lo que hay que entender, más que leer la publicidad o hacer análisis de programas de televisión que no ve nadie. Porque la verdad que esos debates, nadie sabe qué es la criptomoneda, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe si o no. Lo que pasa es que como todo tráfico de plata, es feo. Debieron evitarlo. Bien. Ignacio, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, les agradezco mucho a ustedes el contacto y saludos a ustedes y a los espectadores. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar de tema. Uno de los problemas que suele tener a veces los trabajadores es la falta de información, y a partir de esto viene una maniobra que en definitiva es una suerte de estafa, la falsa renuncia, ¿sí? Cuando te dicen que para cobrar la indemnización, cuando te están despidiendo, vos tenés que presentar el telegrama de renuncia, Sergio. Sí, así es. Es un mecanismo, vamos a decir, la chamba estafa, ahora que están de moda las estafas, sí, que tiene que ver con básicamente exponer, decirle algo al trabajador que haga, ¿sí? Y consignarle una consecuencia jurídica que no tiene nada que ver con la voluntad del empleador. Es decir, anda a renunciar tranquilo, arreglemos entre nosotros, no te asesores con un abogado, que te va a ir bien, yo te voy a pagar, te vas a ahorrar los honorarios y te voy a pagar lo que te corresponde. Y ahí te hicieron cartera como el cocodrilo. O vas al correo porque te comiste el discursito de los abogados son Nos conocemos hace tantos años. Claro, y aparte que el empleador te cuida. Y hay muchos trabajadores también, a ver si empezamos a tener un poquito de conciencia de clase, que empiezan a decir, no, mi jefe, y lo ponderan al jefe, lo idealizan, y el tipo está esperando que vos vayas, pongas la renuncia y te paga la liquidación final, que es lo que corresponde para el artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo. Claro, te paga lo que te debe de sueldo, de aguinaldo, vacaciones, pero nada más. Y después te dice, ¿cómo te voy a pagar la indemnización si vos renunciaste? Pero vos me lo dijiste. Bueno, como diría More Real, que lo demuestre. Entonces ahí el trabajador tiene que salir a demostrar que él renunció porque el jefe se lo dijo. Y eso convierte... Ahí tenemos que remar en dulce de leche. Y ahí es donde vienen con el caballo cansado al abogado y le dicen, mire, me pasó esto, no me pagaron, perdí mi trabajo, tengo una liquidación final, encima me hicieron tomar las vacaciones, o sea, ni siquiera vacaciones, compensación por vacaciones me pagaron. ¿Qué hago? Bueno, hoy queremos hacer servicio, hoy queremos decirte que la mejor herramienta es prevenir y que vos sepas que si tu empleador te pide la renuncia y vos no querés renunciar, no lo tenés que hacer, o al menos le decís, bueno, ahora te la hago, voy a mi casa, me cambio y voy al correo. Y te asesorás con un abogado de confianza de la familia para evitar este tipo de inconvenientes. Porque después, el que las tiene complicadas es el trabajador. Sí, claro. Yo siempre insisto con esto, de la misma manera que hay mucha gente que toma conciencia, va a ver a su médico de confianza o de cabecera de manera preventiva, se hace un chequeo y demás. Justamente, pagar una consulta con el abogado es mucho más barato que después tener que estar remando en dulce de leche para demostrar, porque además, si vos no lo podés probar, perdiste. No, digo, acá cuando te vienen a ver al estudio con estos temas, tiramos la moneda al aire y puede caer de un lado o del otro. Porque es muy difícil, porque no es solo que vos tenés que reclamar a veces la indemnización, capaz que ese empleador te tiene registrado por la mitad. Es decir, vos ganas 800 y te declara 400 y te liquida una liquidación final que además es mucho menos de lo que vos en verdad tendrías que cobrar por el salario que vos cobrás. Entonces vos tenés que plantear una situación de trabajo no registrado en el marco de que vos fuiste y renunciaste. ¿Y cuál es el argumento del empleador? Ah, esperaste a renunciar para decir
decirme que yo te tenía mal registrado. Y quieren generar un escenario como para convencer a los jueces, en un contexto político no favorable para el trabajador, de que tiene razón el empleador y que esto es como una entelequia armada artificialmente por el trabajador para generar un enriquecimiento sin causa. Cuando en realidad es al revés. Lo obligaron a renunciar bajo la excusa de la crisis, bajo la excusa de te pago. Ahora, ¿qué herramientas utilizás o qué medidas de prueba utilizás para demostrar esta mala fe del empleador cuando se dan este tipo de casos? Lo primero siempre es decir prevenir. Es decir, los televidentes tuyos hoy saben que si comunícate con un abogado, no lo hagas, porque es un acto extintivo de una persona mayor de edad que hay que revertir, que la voluntad está viciada. Es decir, lo que hay que probar en estos casos es que está viciada la intención, el discernimiento y la voluntad, que son los vicios del consentimiento, de que la persona está cabalmente informada del acto jurídico que va a cometer. Porque la renuncia implica la voluntad unilateral del trabajador de extinguir el vínculo laboral. En cambio, el despido es el empleador el que quiere extinguir y por eso tiene que indemnizar. Entonces, si vos renunciás, no tenés indemnización. Ahora, si a vos te despiden, el empleador te tiene que pagar la indemnización. Bueno, pero el que llegó tarde y no vio esto y hoy ya está, ya la mandó la Lo renuncia. más rápido posible, primero, si estás viendo esto en este momento y renunciaste hace 5 o 10 minutos, anda corriendo al correo y decirle, devolveme el telegrama. No es posible esa posibilidad, anda corriendo a un abogado y decirle, redactame una rectificación de la renuncia y haces una exposición. ¿Qué plazo sería razonable para rectificar la renuncia? Lo razonable va a depender del caso. Va a depender del juez. Sí, porque vos después podés probar con testigos. O sea, vos, lo que pasa es que yo te metí en un baile donde vos no tendrías que estar bailando, que es, tenés que probar que tu voluntad estuvo viciada. Claro, se te invirtieron normalmente la carga probatoria que pesa sobre el empleador y el trabajador tiene ciertas presunciones a su favor. Acá no corren. Te da vuelta la tortilla y además tenés presunciones un poco más gravosas de la ley 27742, que toca de alguna manera las presunciones del artículo 23, las modifica y las pone en favor del empleador. Entonces, ojo, evitemos este tipo de incordios para que el trabajador no sea afectado en sus derechos. Bien, vos querías hablar de otro tema, me parece también. Sí, ¿no? me dijeron que iban a tocar un lindo tema. Hablando de esto de las criptoestafas y las estafas de los trabajadores, te traje una mascotita. ¿Una mascotita? Sí, no sé si te la puedo traer. ¿Me das 2 segundos? Sí, cómo no. Mirá. A ver, tráeme. Ah, estás como de la rúa, vas para un lado, vas para el otro. Cambia las cosas del lugar. Enfóquenlo, que está más perdido que... Acá lo traje. Esta es la mascotita Milei. Es la mascotita de Trump. Y bueno, ¿vos sabés lo que es esto? Un Pokémon. Fantasma. Ajá. ¿Viste? Los estafadores y los chantas hacen eso. Estafan y desaparecen. Ajá. Es un poco lo que está haciendo Milei ahora con esto de dicen que es una criptomoneda, no es una criptomoneda. ¿Y qué es? Toma, tenelo, que a vos te gusta. A mí me gustan los peluches. No es una criptomoneda, es un criptoactivo que se llama Memecoin. Le dijeron inviertan que van a recibir, que con esto invierten en el futuro del país, porque justamente una criptomoneda podría llegar a invertir. Nada de eso pasó. Están todos con el norte como mandril, como diría el presidente. Bien, ¿y tenemos algo ahí para ver? ¿Puede ser? ¿O no? Me están haciendo Sí. ¿Qué es esto? Está hablando, está explicando ahí en la nota. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso. ¡Apalala! ¿Cómo se le fue la boca de costado? ¿Viste? ¿Qué es eso? Milei, ¿sabes lo que es? Él es un estafador moral, porque él pregona algo que él no cumple en su vida particular. Fue un estafador electoral, porque apenas ganó las elecciones, fue con toda la casta y con el que salió tercero. Es un estafador social, porque a la gente le dijo que iba a hacer cosas que después terminó haciendo lo contrario. Y además es un estafador criptográfico e intelectual, porque el mismo, mirá lo que tengo acá, yo no hablo con boca de ganso. Este muchacho borra con el codo lo que escribe con la mano. Ese es el libro que hizo con Giacomini. Con Giacomini, sí, hay que ver si lo hizo él, ¿viste? Bueno, está bien, pero... Déjame 2 segundos. Milei se define a sí mismo en su propia obra como lo que es.
No somos políticos, él es político, es un chanta. Sí. Hace lo que dice que no. Creemos que nuestra decadencia tiene su origen en la propia forma de pensar de los argentinos. Así trabajamos sobre la forma de pensar. Sí. Si nos metiéramos en la política institucional como actualmente lo hacen otros liberales, él no, el sistema nos comería crudo en 6 meses, lo comió en 1 año. Bueno, sería tirar nuestro trabajo a la basura. La política no cambia nada, apenas legitima o legaliza algo que fue impuesto a la sociedad hace mucho tiempo y que ahora a su vez emana de la sociedad. Muy bien, tenemos que irnos. Los Rápido. políticos son todos mentirosos profesionales, lo dice él mismo. Bien, bueno, nosotros nos tenemos que ir, se terminó este programa. Si no querés que te conviertan en un Pokémon, acordate, ante la duda, consulta a un abogado.